Buenos días, hermanos, soy el pastor Warren Hoyt de la Iglesia Pan de Vida y me da mucho gusto estar con ustedes en este video hoy. Quiero hablarles hoy de otro tema relacionado al evangelismo y el título es Diagnosis Espiritual. Diagnosis Espiritual. Primero quiero decirles un poquito acerca de mi propia vida y por qué estoy hablando del evangelismo. Cuando yo empecé en el ministerio por primera vez, lo que hice fue enseñar el evangelismo y llevar gente a evangelizar en las calles o de puerta en puerta o de casa en casa o en las plazas, etc. Y de hecho, en el principio de mi ministerio, esto es lo que yo pensé que era mi única función, mi único propósito era enseñar el evangelismo. Y lo hacía durante varios años. De hecho, al principio empecé haciendo el evangelismo y luego diferentes líderes me pidieron que yo enseñara sobre el evangelismo en diferentes escuelas como de misiones o en grupos, en iglesias, etc. Y yo muchas veces enseñaba el evangelismo y luego llevaba gente a evangelizar. Y por lo tanto he tenido muchas experiencias sobre los años en todo tipo de evangelismo. Hemos tenido bandas, grupos musicales, ¿verdad? Sobre un tráiler y hemos predicado al aire libre o hemos hecho algo con títeres o con dramas o diferentes cosas con músicos, todo tipo de evangelismo dentro de bares o cantinas, en malls, donde quiera. Y he hecho mucho evangelismo personal también, en casas con la gente o a través de mis contactos. Y es por eso, hermanos, que siento siempre el deseo de compartir lo del evangelismo con la gente, porque yo creo que el Señor nos dejó aquí en la tierra para compartir su evangelio. Es una de nuestras funciones más importantes como cristianos. Y es por eso que yo estoy dando esta serie de enseñanzas sobre el evangelismo con la meta de equipar a los santos para la obra de evangelismo. Hoy, como dije, quiero hablar de diagnosis espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, fíjense, hermanos, un médico no puede simplemente recetar la misma medicina a cualquier paciente, ¿verdad? Imagínense si un médico prescribiera o recetara, ¿verdad?, la penicilina a una persona que quebró su hueso o a una persona que tenía algún problema con su piel o con sus ojos. No se puede recetar la misma cosa a cada paciente. La razón por la que los médicos reciben buen salario aquí en Estados Unidos es porque saben diagnosticar. Ahora, nosotros, como cristianos y siervos del Señor, somos un tipo de médico espiritual en cierto sentido, ¿eh? Y tenemos que traer la receta correcta a las personas, a los pacientes con los cuales trabajamos y tratamos, ¿eh? Notamos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo trataba con diferentes tipos de individuos. Si usted ha prestado atención al leer el Nuevo Testamento, usted ha visto ya que Jesús no siempre decía la misma cosa a cada persona. Por ejemplo, a Nicodemo en Juan 3 le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero es el único caso que tenemos en la Biblia donde dijo tal cosa, tienes que nacer de nuevo. A Mateo, el publicano, le dijo nomás, sígueme, tú levántate y sígueme. Ahora, él entendió porque era judío, que cuando un rabí dijo, sígueme, esto quería decir que uno iba a ser su discípulo, iba a aprender de él. Entonces, él entendió, esto no vino del aire, hubo un contexto judaico, ¿verdad? Y por lo tanto, él recibió estas palabras diferente que nosotros las hubiéramos recibido. A un joven rico, bien piadoso y religioso que le vino, él dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme.
Y este es el único caso en que él dijo tal cosa. Imagínense, si esto fue el mensaje, todos tendríamos que vender todo lo que tenemos. Nadie podría tener una casa o ni siquiera ropa o un carro. Pero Cristo no dijo tal cosa a todos. Se lo dijo a uno porque este joven necesitaba ese mensaje, esa receta. ¿Por qué? Porque el Dios de su vida era su riqueza, ¿verdad? Su dinero y todo eso. En Mateo 11, Jesús dijo a una multitud, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿quiénes son los que están cargados y trabajados? ¿Quiénes son? Son personas que ya trabajan bajo una carga del sentido de culpabilidad o de aislamiento de Dios, se sienten culpables, necesitados, saben que están fuera de la presencia y el favor de Dios y quieren algo diferente en sus vidas. A ellos les dijo, vénganse a mí, ¿sí? Y yo los haré descansar. Pero en Lucas 14, para poner un contraste, el Señor les dijo a otro grupo grande, si no renuncian todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos. Miren el contraste. A unos hizo la invitación, vénganse. Pero a otros parece que puso como una barrera. No, ustedes no pueden venir. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la razón para el diferente trato? Pues la condición de los pacientes. Había diferente necesidad para los dos diferentes grupos. En San Juan 4, Jesús habló con una mujer samaritana y a ella le habló de agua viva, ¿sí? Porque estaba al lado de un pozo y esto fue cosa que ella vino a buscar y todo, y por lo tanto tuvo una relación, ¿verdad?, con lo que él quería compartir, y él hizo esta conexión con el agua física y el agua espiritual, ¿verdad? Con Jesús trataba como los fariseos, les reprendía severamente. ¿Se dan cuenta? Imagínense, ¿fue porque no los amaba? ¿Los odiaba? No, hermanos, él ama a todos. El caso fue tan diferente que estos como religiosos tenían un orgullo espiritual y a ellos él tuvo que dar una reprensión dura para despertarlos, para enseñarles su necesidad de ser salvos, porque ellos pensaban que ya eran justos y buenos mejor que otros, ¿sí? Entonces otra receta, ¿no? Otro trato. En cambio, la mujer que fue sorprendida en adulterio en San Juan 8, ella ya fue humillada y condenada y todo, y la trajeron delante de él para pues ponerle trampa. Y Jesús dijo a ella, ¿nadie te ha condenado? Y dijo que no, Señor. Y él le dijo, yo tampoco te condeno. Entonces, una persona ya culpable, ya condenada, él no le dio una reprensión como con los fariseos, sino que dijo que no te condeno. Entonces, diferentes tratos, diferentes recetas, ¿ven? Es muy importante entender esto, que un discípulo del Señor tiene que seguir a Cristo en todo esto, en su trato con la gente. Tiene que saber que hay gente en diferentes estados, en diferentes condiciones espirituales. Cada persona es distinta en este mundo. Vimos en el último tópico, la última enseñanza. Yo les hablé de Marcos 4, de 3 a 20, donde habla de las diferentes tierras. ¿Recuerden? Las diferentes condiciones de los corazones, ¿verdad? Diferentes tipos de corazón. Gente abierta, gente dura, gente cerrada, gente que tenía espinos y todo eso. Y luego en San Marcos 4, de 26 al 29, hablamos de las diferentes etapas
de crecimiento espiritual. O sea, hay tierra donde hay troncos y piedras y no hay nada de semilla. Y luego se ara, se prepara la tierra y se siembra la semilla, pero se toma tiempo y luego esta semilla tiene que germinar y tiene que brotar y etc. Y entonces hay diferentes etapas, ¿verdad? Esto quiere decir que la gente está cada uno en diferente condición espiritual y por lo tanto hay diferentes tratos o recetas que como médicos espirituales tenemos que recetar. Piensa en un momento en los diferentes tipos de pecadores que hay en este mundo. Hay muchos tipos. Por ejemplo, hay lo que yo llamo los pecadores descuidados. ¿Qué es un pecador descuidado? Pues es la persona que no le importa nada de lo de Dios, la Biblia, la salvación. No le interesa en ninguna manera. Yo vi en un estadio de béisbol hace años atrás un hombre que tenía una gorra que decía todos tienen que creer en algo. Por mí, yo creo que voy a tomarme otra cerveza. O sea, una broma, ¿no? Nada importante, nada serio. No piensa nada en lo de Dios. No quieren escucharlo. ¿Qué hacemos con tales personas? ¿Qué podemos recetar para tales? De esto hablamos más adelante. Pero luego hay otra gente, hermanos, que no es igual, no son iguales en ninguna manera. De hecho, son personas muy religiosas. Los fariseos que Jesús trataba eran muy religiosos. Si te encuentras con un musulmán bien religioso, es otro caso completamente, ¿verdad? Que una persona, un pecador descuidadoso, ¿sí? Que no le importa la salvación. Esta persona sí es muy religiosa y cree que tiene la religión correcta. Igual con un testigo de Jehová o mormón muy serio, ¿verdad? O de otras religiones. Hay gente que su religión es muy importante y piensan que tienen la religión correcta. Así es que tenemos que darles a tales personas otra receta, otro medicamento, ¿sí? Espiritual. Luego hay gente que de hecho tiene interés en cosas espirituales, pero no saben cómo llegar, ¿verdad? Tienen interés. Es una persona hambrienta, digamos. Anda buscando respuestas, pero todavía no las ha encontrado. Hay gente que tiene dudas legítimas, gente que tiene problemas y preguntas. Hay muchas personas en el día de hoy que piensan que el cristianismo no tiene sentido porque el cristianismo está en contra de la ciencia, por ejemplo, o en contra de lo que todos saben que es la verdad, como la teoría de la evolución, o que el cristianismo es una religión de odio, que odian a los homosexuales, por ejemplo, etc. Entonces tienen ideas erróneas y tenemos que tratar con ellos de esta manera, de acuerdo con los problemas y dudas que tienen. Al otro lado hay gente muy hostil, muy endurecida, defensiva, entenebrecida. Y déjeme decirle, hay personas que prefieren las tinieblas, no quieren lo de Dios. No es que simplemente no saben, sí saben lo que es la salvación, pero no la quieren. Hace poco yo me acerqué al esposo de una mujer de nuestra iglesia, ella es buena cristiana, él no. Yo fui a hablarle y cuando apenas empecé la conversación, él me dijo, ¿sabes qué? Basta ya, yo no quiero escuchar más. Y me corrió. ¿Qué pude hacer? Nada, me fui. Entonces hay gente así, ¿verdad? Y el caso es diferente con cada persona. Hay otra gente muy lastimada, herida, insegura, temerosa. Han recibido un maltrato de un pastor, digamos, o de la iglesia, se sienten humillados, condenados, no quieren nada con los cristianos, les da miedo porque piensan que nosotros somos como fariseos que vamos a condenarlos. Entonces mi punto es que todos necesitan diferentes recetas, ¿verdad? Recetas espirituales. O sea, tenemos que darles diferentes consejos de la misma palabra de Dios. Todo viene de la palabra de Dios. Pero diferentes exhortaciones o diferentes enseñanzas de acuerdo con su estado espiritual y su necesidad. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar y discernir el estado de una persona? Pues
no les voy a decir que hay una manera en que cada uno de nosotros podemos discernir exactamente como Dios discierne, ¿verdad? No, solo Dios ve el corazón. Pero estoy hablando de que en general queremos saber más o menos dónde están, ¿me entienden? No es que vamos a saber todo o saber exactamente, pero tratamos, ¿verdad? De averiguar, investigar cuál es su estado espiritual y luego recetar de acuerdo con esa necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar, si somos cristianos, el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, Él nos ayuda. Este es su trabajo, ¿verdad? El evangelismo es trabajo de Él. Y Él nos manda a evangelizar y Él va a estar con nosotros. Y Él es como nuestro radar o nuestro sentido sexto, ¿sí? Pero tenemos que prestarle atención, tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo. Él nos da discernimiento. Y por eso siempre debemos querer ser llenos de Él y sensibles a su voz y guiados por Él, ¿verdad? Debemos orar antes y durante y después de cada oportunidad en que testificamos, porque queremos que el Espíritu nos guíe, ¿verdad? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Puede usted discernir cuando una persona es salva o no? Ahora, no estoy diciendo que podamos ver el corazón, solo Dios lo hace, no somos los jueces. Pero en general, ¿ha tenido la experiencia de sentir que, wow, esta persona es cristiana? O aquella persona no, ¿verdad? ¿Ha tenido esa experiencia? Pues eso ha ocurrido en mi vida varias veces. Y yo creo que es algo que debemos cultivar y buscar. Una vez yo salí a alta mar en la marina, en mi barco. Nuestro barco fue a alta mar. Y habíamos tomado muchos marines y otros, gente nueva para nosotros, como 300 personas, y fuimos a alta mar. Y el primer día yo fui a la plataforma y el sol estaba muy brillante y el viento y todo, y yo vi 4 marines caminar hacia mí y me pasaron a un lado. Y cuando me pasaron, mi corazón empezó a latir, así se dice, y sentí como que el Señor me estaba indicando algo, y yo fui detrás de ellos y me acerqué y les dije, perdón, muchachos, oigan, ¿puedo hacerles una pregunta? Y voltearon hacia mí con curiosidad y les dije, tú, marine, ¿eres tú cristiano? Les dije. Y este hombre se sonrió y los demás también y me dijeron, ¿estás bromeando? Le llamamos a él el predicador. Entonces, ¿qué fue esto? Pues yo creo que el Espíritu Santo me indicó, me mostró que este hombre era cristiano por alguna razón, y llegamos a ser amigos y él estuvo con nosotros durante los meses en alta mar y hacíamos estudios bíblicos todos los días, etc. Entonces, por alguna razón, el Señor me mostró en mi corazón que él era cristiano. Otra vez yo estaba en una clase en la universidad y una mujer habló al otro lado del salón y como que me di cuenta luego que era cristiana y me acerqué a ella y fue así. Aquí en mi vecindario yo ando en mi bicicleta todos los días y hay un vecino que paso y siempre me saluda y tiene sonrisa y se me hace que él es cristiano. Todavía no he investigado, pero creo que es cristiano. Esto es importante saber, hermanos, y saber cuando alguien no es cristiano. Es importante en nuestros tratos con las personas uno a uno, y es importante también en la iglesia porque hay gente en la iglesia que está sentado a un lado y se ve que están tristes o que preocupados, ¿verdad? O tienen una carga o un problema. Y debemos discernir y estar alertas a esto y conscientes para poderles ministrar. Y tenemos que cultivar esto. Porque hace años atrás estaba yo orando por mi hermano y su esposa en California. Y luego me di cuenta de que algunos bautistas habían llegado a su casa a hablarles del Señor. Y luego después los invitaron a diferentes eventos, picnics y a jugar béisbol, etc. Entonces me emocioné al saber que mis oraciones, el Señor las estaba contestando con mi hermano. Y conseguí el número de ellos, de mi cuñada.
Y llamé a uno de estos hermanos y le dijo, me da mucho gusto hablar contigo y saber que ustedes están tratando con mi hermano porque hemos orado por él por varios años. Y él quedó muy sorprendido y me dijo, él no es salvo. Ahora, no lo estoy criticando o juzgando, pero mi punto es esto. Él estaba tratando con una persona y ni cuenta se daba de que no era cristiano. Creo que si hubiera tenido sus antenas, su radar espiritual, ¿verdad? Hubiera sabido para poder tratar con sabiduría con mi hermano. Es algo que nosotros necesitamos. Ahora, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a diagnosticar, pero también no tiene que ser algo tan espiritual. El Espíritu Santo también nos da lo que llamo yo sentido común santificado. Sentido común santificado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hermanos, muchas veces nuestros sentidos naturales nos dicen bastante si tan solo prestamos atención. Podemos leer lo que se llama el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del cuerpo. ¿Saben qué? Dicen algunos expertos que hasta el 80% o más de la comunicación entre seres humanos se hace de una forma no verbal. O sea, no son solamente las palabras que uno dice que comunican, sino que hay mucho más que no es verbal, pero es el lenguaje del cuerpo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez hablé con una persona, estábamos charlando, todo bien, sus brazos así. Luego cuando mencioné lo de Dios, la persona se puso como tensa, con los brazos cruzados. Esta es una señal de que están un poquito tensos, ¿no? Y otra vez yo andaba con un pastor, un amigo, bien sabio en las cosas de evangelismo, y íbamos de puerta en puerta en su vecindario. Llegamos a una casa donde una mujer ancianita estaba afuera, sentada en un sillón. Y nos acercamos y el pastor le ofreció un tratado y yo vi este músculo de su mandíbula empezar a moverse y ponerse muy tenso, ¿sí? Yo lo noté y empezó a hacer esto más furiosamente. Entonces, estos movimientos y este lenguaje del cuerpo nos indicó que la mujer estaba enojada con nosotros y no estaba abierta, no quiso escuchar nuestro mensaje. Y mi pastor, mi amigo pastor, era muy sabio y le dijo, señora, le damos este tratado, si podemos servirle en algo, ahí está el número, nos puede llamar. Y fuimos. Y era sabio porque en este caso la mujer nos indicó con el lenguaje de su cuerpo que no era el momento, ¿sí? Otra vez me acuerdo que estaba yo en alguna parte de México, enseñé un grupo de jóvenes y luego fuimos de casa en casa. Llegamos a una casa donde la familia estaba para hacer una barbacoa afuera y que estaban teniendo una junta de la familia, ¿verdad? Un picnic o algo así. Entonces, en tal caso, hermano, no es sabio interferir, meterse allí, ¿verdad? Porque ¿quién quiere esto? Tenemos que tener etiqueta, ¿verdad? Usar etiqueta sabia. Y yo me di cuenta, pero los jóvenes eran muy celosos y empezaron a hablar. Estaba bien, podemos empezar, ¿verdad? Pero yo vi luego que uno estaba a un lado y empezó a mover sus dedos sobre la pared. Otro miró a su reloj varias veces. Otro se puso como tenso, sus ojos mirando alrededor. Cuando vemos estas cosas, hermanos, es tiempo ya de cortar la conversación, decir algo suave como Dios los bendiga, aquí está nuestro número, solo queríamos decirles que Dios les ama y ya, y vamos, ¿sí? Pero este joven siguió y por fin era una cosa de avergüenza, porque la gente dijo, ¿saben qué? Ustedes nos han interrumpido y por favor sálganse ya, váyanse. Y eso no era necesario. Hay que ver el lenguaje del cuerpo, hay que prestar atención a cosas como los ojos, dónde ven, qué hacen. El tono de la voz es muy importante. Puedes decir, ¿cómo estás hoy? Y pueden decir, bien, ¿verdad? O pueden decir, bien. O pueden decir, bien,
El tono de la voz te dice mucho. Y hay que prestar atención para diagnosticar el caso, la situación, la condición del paciente, ¿verdad? Y luego, hermanos, si tenemos oportunidad de conversar, entonces la mejor manera de diagnosticar y saber cómo es la persona es hacerle preguntas, ¿verdad? Y depende de la situación, el escenario. Si vamos de casa en casa o vamos a la calle a evangelizar, por supuesto, tenemos que llegar, no podemos ir por las ramitas, tenemos que llegar a la cuestión, ¿verdad? Importante más pronto. Tenemos que charlamos un rato de sus hijos o del clima o algo así, pero tenemos que transicionar la conversación a lo espiritual tan rápido que se pueda. En otras ocasiones, a veces la persona misma dice algo que te da una pista y te da oportunidad de hablar. Hablan de las noticias o de una calamidad o un problema y qué vamos a hacer con todo esto en el día de hoy, algo así, y te abre la puerta, ¿no? Te da una pista. O cuando trabajas con una persona o tienes mucho tiempo con la persona, es un familiar, un miembro de la familia o un vecino y tienes muchas oportunidades, entonces no tienes que llegar tan directamente al tema, pero puedes hablar de otras cosas para desarrollar la relación interpersonal más, ¿verdad? Pero luego, cuando pasas tiempo, tratas de hacer una transición. Muchas veces empezamos con lo más común, como Jesús dijo a la mujer samaritana, dame de beber, ¿verdad? Dame agua. Y luego allí se inició una conversación que cambió el destino eterno de todo un pueblo. Muchas veces con algo muy común y corriente podemos empezar. Pero luego Cristo dijo, si tan solo supieras quién te está hablando, me hubieras pedido y yo te hubiera dado agua viva. Él hizo la transición. Nosotros tenemos que hacer la transición de lo terrenal, lo físico, ¿verdad?, a lo espiritual. Y a veces podemos decir, ¿qué has experimentado tú de la iglesia? ¿O qué ha sido tu experiencia con la religión? ¿Tienes alguna religión? ¿O qué piensas de Dios? Cosas así, ¿verdad? Tratamos de hacer la transición. Y luego, una vez que transicionamos, les hacemos más preguntas. ¿Oh, sí? ¿Esto crees? ¿Y por qué crees así? ¿Y quién te dijo esto? Etcétera. Hacemos preguntas para pescar, ¿verdad? Y tratar de hacer que ellos nos digan sus creencias, etc. Una vez que estamos en lo espiritual, yo he encontrado que en Estados Unidos y en países donde hay mucho cristianismo, mucha iglesia, podemos usar dos preguntas que se llaman las preguntas diagnósticas. Estas preguntas fueron desarrolladas por un hombre que se llama James Kennedy, un pastor que ya se murió, pero él estableció el programa Evangelismo Explosivo. Es un buen sistema para evangelizar y él inventó o escribió estas dos preguntas y me han servido. No sirven en todo caso, en toda situación. Pero cuando hay gente que va a la iglesia que sabe algo de Dios, como en Estados Unidos, estas preguntas me han servido muchas veces. La primera pregunta es esta. Oye, si tú murieras hoy, este mismo día, si murieras, ¿sabes con seguridad absoluta a dónde irías? ¿Ves? Si murieras hoy, ¿has llegado al punto en tu vida en que tú sabes con seguridad absoluta a dónde irías? ¿Qué hace esta pregunta? Abre el camino, ¿no? Y hace la transición a lo de Dios y nos hace saber algo de lo que esta persona cree de Dios o de la vida después de la muerte. ¿Cuáles son sus creencias? ¿En qué cree? ¿Qué confianza tiene? ¿Cuáles pueden ser sus respuestas? Pues puede ser nadie sabe tal cosa, ¿sí? O puede decir, bueno, estoy medio seguro, o puede decir, yo espero que sí.
o etcétera, ¿verdad? O no tengo la idea mínima, una mínima idea, ¿verdad? Ahora nos dice esta respuesta su condición, en qué cree, qué piensa, ¿verdad? De las cosas espirituales, la vida después de la muerte, etc. Y luego seguimos con la segunda pregunta diagnóstica. Y es esta. Bueno, Dios nos libre, espero que no mueras, pero si murieras hoy y estuvieras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debo yo dejarte entrar a mi santo cielo? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías, verdad? Si Él le preguntara, ¿por qué debo yo dejarte entrar a mi santo cielo? ¿Qué le diría? Esta pregunta, ¿qué nos enseña? Pues hermano, ¿en qué confían? Porque la persona va a decir algo como lo siguiente, va a decir, pues le voy a decir que he sido una buena persona. O le voy a decir que he obedecido los 10 mandamientos. O yo asisto a la iglesia, o yo leo la Biblia, yo oro. Nunca he matado a nadie, etc. ¿Y qué nos enseña esto? Que su confianza está en sus obras. Que su concepto de la salvación es de que la salvación es como un gran balance en el cielo, o balanza, ¿verdad? Por un lado ponen nuestras buenas obras y por el otro lado nuestras malas, y se espera que nuestras buenas sobrepesan nuestras malas y etcétera, y entonces Dios nos deja entrar. Ahí vemos en que están confiando en sus obras, y tenemos la oportunidad no de humillarlos con decir, tonto, ¿tú crees eso? No es correcto. No, pero con tacto les decimos algo, etcétera, como esto. Mira, yo también pensaba así, pero ¿sabes qué? La Biblia nos enseña otro camino. ¿Puedo compartir contigo el otro camino? Y así podemos hablar de la gracia, la salvación por la gracia, etc. Y presentar el verdadero evangelio, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cómo diagnosticar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ayuda y podemos hacer preguntas y podemos investigar y el Señor así nos ayuda. Ahora, quiero ponerles algunos ejemplos de esto, cosas relacionadas que han sucedido en mi vida de evangelismo. Una vez estábamos evangelizando en las calles de Juárez, México. Es un lugar que se llama la Zona Roja, donde hay mucha prostitución, muchos bares, cantinas, discotecas y muchos jóvenes de diferentes universidades del Paso, Texas y de escuela secundaria. Y hay una base militar de Estados Unidos, muchos soldados jóvenes vienen a hacer una fiesta, ¿verdad? Allá en Juárez. Entonces yo andaba con un tratado que decía, vas al cielo, un test de 2 preguntas te enseña la respuesta. Fue muy buen tratado, yo lo usé muchas veces y era muy efectivo con muchas personas. Pero me acerqué a un joven que era... Me dijo que era alemán. La Fuerza Aérea Alemana también mandaron a sus jóvenes allá a El Paso a ser entrenados. Entonces, él era alemán y me dijo que era ateo. Dijo, yo no creo en el cielo, no creo en Dios, en nada de eso. Ahora, ¿qué hacemos en tal caso? Tú tienes tu tratado, vienes preparado con lo que vas a decir del cielo y las 2 preguntas y todo, pero el hombre te dice que no tiene interés y no cree en nada de eso. Pues hermanos, no podemos en tal caso darle la misma receta que íbamos a darle. No, en vez de esto yo puse el tratado en mi bolsillo y yo empecé a hablarle, a tomar pasos para atrás y empecé a hablarle a él como un ateo que era, con otra estrategia, con otra receta que yo he aprendido sobre los años. Cómo tratar con los ateos. Y es mi punto, ¿sí? La receta es diferente. Otro ejemplo. Una vez una pareja llamó a nuestra iglesia, pidieron que alguien fuera a hablarles de Dios. Yo fui, llegué, los saludé, charlamos un rato en su salón y luego empecé a investigar cuál es el caso, cuál es la situación, la condición espiritual de estas personas. Bueno, era muy interesante. En poco tiempo, yo pude discernir que el hombre, el esposo,
era un ex pastor. Él había sido un pastor, pero de una iglesia muy legalista, que cree en solo Jesús, no en la Trinidad. Y él estaba como quemado, muy como amargo con la iglesia, en contra del cristianismo, había sido herido por la iglesia y condenado y echado, rechazado por la iglesia. En cambio, la mujer era completamente nueva, no sabía nada. Entonces, ¿qué hago? No puedo dar la misma receta a las dos personas. Con el ex pastor le hablé de que tú sabes que hay muchas iglesias, hay muchas formas de presentar el evangelio y no todos son correctas. Esto, lo que experimentaste, no es el verdadero evangelio, porque se trata de la gracia de Dios, la misericordia. Dios no nos condena y etcétera. Le hablé. Pero con la mujer, ella no sabía nada, entonces traté con ella de otra manera. Curiosamente, se casó con un pastor, pero él nunca le había hablado del evangelio. Entonces tuve que tratar con qué es el evangelio, por qué necesitamos ser salvos, etc. Otro ejemplo. Otra pareja nos llamó en la iglesia. Yo fui a visitarlos. O sea, me acuerdo todavía de sus nombres y todo. Y llegué allí y la noche anterior dijeron que alguien había venido y les habló del Señor. Yo creo que era un tío del hombre o algo. Y los condujo en una oración para recibir a Cristo. Y supuestamente los dos eran salvos. Pero hermanos, cuando yo empecé a hablar con los dos, luego me di cuenta, el hombre no era serio, sincero, no había realmente, no se había arrepentido y aceptado al Señor. Estaba jugando, nomás lo hizo por su esposa. En cambio, ella brillaba la luz del Señor. De veras había recibido a Cristo y era diferente. Su vida estaba transformada. Otra vez, ¿qué hago? Le doy una receta a él y otra receta a ella. Y les hablé. Y sobre el transcurso de varias semanas se separaron y la verdad es que no quiso él nada con Dios y ella sí. Un ejemplo más. Una vez fuimos con varios jóvenes de casa en casa en un vecindario en El Paso, Texas, y cuando terminamos regresamos a la van para regresar a nuestra base y un par de jóvenes me dijeron, encontramos a una muchacha aquí que dice que quiere conocerte porque tú eres pastor. Le dijimos que eras pastor y que hablas español. Entonces dije, sí, llévenme. Y fuimos allá y tocamos. Y la mujer abrió la puerta y yo dije, yo soy Warren, yo soy un pastor. Me dicen que quieres hablar con un pastor. Ella me dijo, tú eres pastor. Y hermanos, empezó a llorar y a gritar y retrocedió dentro de su salón, de su casa y se puso en el piso. Y empezó a rasgar sus piernas con sus uñas y aullar, se dice, aullar como un animal. Y yo pensé que íbamos a tener que echar fuera demonios. Pero la verdad es que con el tiempo seguía llorando y yo le dije, mira, yo soy pastor, pero un pastor nada más es un hombre. ¿Puedo orar por ti? Y me dice, ¿tú orarías por mí? Dije, claro que sí. Y me dijo, sí, por favor. Y vino y se hincó delante de mí. Y yo puse manos y oré por ella y lloró esta muchacha. Y nunca voy a olvidar. Y luego le ministré, le hablaba de que no hay condenación en Cristo, de que Cristo recibió a prostitutas, a pecadores de todo tipo. Era una bailarina exótica, ¿sí? Y se sintió muy, muy culpable. Pero le ministraba yo de la gracia de Dios, ¿verdad? El perdón. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Para perdonarnos, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Verdad? Y es una historia larga, pero yo iba varias veces con ella y una noche se arrepintió de veras y rasgó sus pancartas en la pared de diferentes grupos de rock y me dio sus drogas y todo y lo llevé yo y lo eché en la basura lejos de su casa y esta mujer se convirtió de veras. Se tomó tiempo, pero se convirtió. Pero era otra receta. Años después yo estaba en la televisión, estaba en la estación de televisión cristiana allá en El Paso y hice un programa y cuando bajé
los consejeros de oración me llamaron para decir que había llamado ella y me dijo que ella quería que yo le llamara. Yo le llamé y me dice, pastor, esta es fulana, ¿te acuerdas de mí? Y yo dije, jamás voy a olvidar de ti. Y esta muchacha se convirtió, ya era miembro de una iglesia, ya se había casada, ya estaba casada y ella era líder del ministerio de mujeres. Entonces, qué bonito, hermanos, ir y andar y evangelizar, pero hay necesidad de discernir la condición espiritual y recetar de acuerdo con la necesidad.